Imagine esto por un momento. Un mundo donde los refugios tradicionales ya no son suficientes. Donde el oro, ese metal que durante siglos marcó el límite entre el miedo y la esperanza, ya no es el único sitio donde se esconde la confianza. Y donde un activo que hace apenas 10 años era tachado de experimento, hoy compite por el mismo estatus que tuvo el oro durante 1000 generaciones. Me refiero a Bitcoin, a esta idea tan improbable que ahora mismo se está convirtiendo en el nuevo oro digital. Y no lo digo porque su precio lo confirme, lo digo porque por primera vez la incertidumbre global, la presión de las guerras, la erosión de la confianza en el dólar han consolidado algo que hace una década parecía imposible. Bitcoin ya no es solo un activo especulativo, es un refugio. Y esta es la historia de cómo ocurrió. Recuerdo cuando cualquier anuncio de guerra, cualquier amenaza de conflicto entre dos potencias, era suficiente para que Bitcoin se desplomara un 30% en cuestión de días. Era predecible y casi inevitable. El patrón siempre se repetía. La gente huía hacia el dólar y Bitcoin pagaba el precio de ser riesgoso. Pero algo cambió, algo profundo, algo que la mayoría todavía no entiende. Hoy, cuando suenan tambores de guerra, Bitcoin no se hunde, corrige sí, pero con una fortaleza que antes no tenía, un retroceso de un 8%, en lugar de un 30%, una resistencia que no nace de la moda, sino de una revolución silenciosa. La respuesta no está en los traders diarios, ni en los especuladores de corto plazo, está en algo más grande, la adopción institucional. Porque cuando los ETFs de Bitcoin empezaron a aprobarse, algo se rompió en la percepción colectiva. Ya no era solo un activo para minorías tecnológicas, se convirtió en un vehículo legítimo, respaldado por custodios regulados. Y aunque muchos lo vieron como una traición a la idea original, esa legitimidad fue la que empezó a blindar su precio frente al pánico. Porque cuando los grandes capitales entran, no se retiran con cada titular alarmista. No liquidan todo por una amenaza geopolítica. Piensan en décadas, no en días. Y esa mentalidad ha cambiado el suelo bajo nuestros pies. Quizás suene exagerado decir que Bitcoin es el nuevo oro digital, pero si uno mira el comportamiento, si compara la volatilidad de hace 5 años con la actual, la narrativa ya no es un eslogan. Es un reflejo de cómo se está reorganizando la confianza global. Durante décadas, el refugio automático ante cualquier crisis era el dólar. Un billete que, pese a ser inflacionario por diseño, se percibía como invulnerable. Pero el ciclo macro que estamos viviendo está exponiendo sus fisuras, con tasas de interés que empiezan a tocar su techo y una deuda que se multiplica cada trimestre. La confianza en el dólar ya no es la misma. Y cuando esa fe empieza a desmoronarse, la gente no solo mira hacia el oro, mira hacia un activo que no necesita bancos centrales ni autorizaciones de gobierno. El oro sigue siendo importante, nadie puede negarlo, pero tiene limitaciones que Bitcoin no sufre. Mover grandes cantidades de oro requiere transporte físico, custodia, validación constante. Bitcoin, en cambio, puede transferirse con una clave en minutos sin pedir permiso. Esa diferencia técnica es la que lo hace más adaptable al mundo digital. Y cuando un sistema financiero tambalea, la gente busca refugios que puedan movilizarse sin restricciones. Por eso, la narrativa del oro digital ya no es solo retórica, es funcionalidad pura. Los ETFs fueron un punto de inflexión, cuando los grandes gestores de activos decidieron crear vehículos que ofrecieran exposición a Bitcoin. El juego cambió, porque de repente, el inversor conservador, el que jamás abriría un monedero digital, pudo participar. Y esa masa de dinero tiene un efecto estabilizador que pocos dimensionan. Ya no estamos ante un activo dominado por pánico minorista. Ahora, el perfil del tenedor promedio es más paciente, más estratégico, y esa es la razón por la que las caídas de 2 dígitos se han vuelto menos frecuentes. Muchos siguen creyendo que Bitcoin caerá a cero, pero cada nuevo ciclo, cada nueva validación institucional demuestra lo contrario. Hay algo profundamente irónico en cómo funciona la confianza. Cuando todo parece estable, la gente ignora activos como Bitcoin, pero cuando el sistema muestra sus grietas, cuando las guerras tensan las economías y las tasas de interés empiezan a bajar, el flujo de capital busca lo que antes despreciaba. Ese patrón es el que ha consolidado a Bitcoin como refugio, no porque sea perfecto, sino porque en un mundo de abundancia artificial, la escasez real se convierte en un activo incalculable.
El oro tardó miles de años en consolidarse como el refugio por excelencia. Bitcoin lo está haciendo en apenas una década. Y aunque la comparación pueda parecer arrogante, los datos no mienten. Cada nuevo ciclo de incertidumbre, cada nueva demostración de que el dinero fiduciario es solo confianza, acelera la aceptación de Bitcoin como una reserva legítima. Porque al final, lo que la gente busca no es solo estabilidad de precio, es independencia del sistema que crea la crisis. Piense un momento, si la confianza en los bancos centrales desapareciera mañana, ¿cuántos activos quedarían capaces de sostener valor sin intervención estatal? La lista es más corta de lo que la mayoría imagina. El oro es finito, aceptado globalmente y no depende de gobiernos. Bitcoin es finito por diseño, transfronterizo por naturaleza y más fácil de mover que cualquier metal precioso. Lo que antes parecía una desventaja, su volatilidad, se está reduciendo, precisamente porque los grandes actores institucionales ya no lo usan como instrumento de especulación corta, lo usan como reserva de valor diversificada, y ese cambio es el origen de su nueva solidez. Si aún piensa que Bitcoin es solo un activo riesgoso, mire cómo reacciona cuando el dólar se debilita y el oro sube. Observe que ya no cae como antes, porque ahora forma parte de la misma conversación. La ironía más grande es que quienes criticaban a Bitcoin por parecer de respaldo institucional, ahora temen que ese respaldo sea lo que lo consolide. Pero no se trata de un dilema ético, se trata de un cambio sistémico, porque el dinero institucional no busca activos marginales, busca liquidez y resistencia en tiempos de crisis, y Bitcoin ya demostró que puede ofrecer ambas cosas. Por eso, cada vez que un ETF se aprueba, cada vez que un fondo de pensiones lo incluye, la narrativa del oro digital se hace más difícil de refutar. Quizá crea que todo esto es una burbuja sofisticada, pero recuerde, el oro también fue tachado de superstición antes de que las civilizaciones lo convirtieran en reserva global. Pregúntese algo, si el dólar dejara de ser refugio universal, ¿qué activo estaría mejor posicionado para absorber esa fuga de confianza? Hay un concepto que pocos mencionan, y que explica por qué Bitcoin ha dejado de desplomarse cada vez que el mundo se sacude. Se llama convicción institucional. No es fe ciega, es una evolución pragmática sobre qué activos pueden proteger capital cuando la confianza colectiva empieza a desmoronarse. Los grandes fondos no compran Bitcoin porque crean en su filosofía. Lo hacen porque entienden que el oro digital no necesita validación política ni intervención monetaria, y simplemente no quieren quedarse atrás. Y cada vez que los bancos centrales se enfrentan al dilema entre imprimir dinero o provocar recesión, la tesis de Bitcoin gana un argumento más. Si Bitcoin siguiera siendo solo un activo especulativo, presuntamente, ¿por qué cada nuevo episodio de incertidumbre global lo fortalece en lugar de destruirlo? La percepción pública tarda en cambiar. Muchos siguen creyendo que Bitcoin es demasiado volátil para compararlo con el oro, pero esa creencia está anclada a un pasado que ya no existe. Hoy, la infraestructura de custodia institucional, los derivados regulados y los vehículos de inversión masiva han construido un piso que antes no estaba. Eso no significa que Bitcoin sea inmune a correcciones, ningún activo lo es, pero sí implica que su comportamiento se está alineando con el de otros refugios de valor. Si las tasas de interés empiezan a bajar como parece que se va a dar en el mes de septiembre para sostener economías debilitadas, el dólar perderá parte de su atractivo como refugio, cosa que en los últimos meses hemos estado viendo y que incluso me atrevería a decir se va a debilitar aún más. Cuando eso ocurra, el capital buscará activos que ofrezcan escasez y que puedan moverse sin restricciones. El oro seguirá estando allí, incluso marcando nuevos máximos históricos, pero Bitcoin será la opción natural para una generación que desconfía de todo lo que no sea transparente, una generación que ya no necesita permisos para proteger su patrimonio. La solidez de Bitcoin no se mide en dólares, se mide en el número de veces que sobrevivió a lo que debería haberlo destruido. Regulaciones hostiles, prohibiciones en países enteros, caídas de más del 80%, ataques mediáticos sin descanso. Y sin embargo, cada ciclo termina en el mismo punto. Una capitalización de mercado más alta, una adopción más amplia y una narrativa más creíble. Esto es lo que convierte a un activo volátil en un refugio emergente. Quizá dentro de algunos años mire atrás y se pregunte en qué momento Bitcoin dejó de ser una promesa y se convirtió en un estándar.
Mucha gente subestima el poder de la repetición. Cuando un activo sobrevive a 5, 10, 15 crisis, la memoria colectiva empieza a transformarse. Ya no se habla de Bitcoin como una anomalía del mercado, se menciona como una alternativa legítima. Lo mismo ocurrió con el oro. En cada ciclo de colapso monetario, en cada episodio de hiperinflación, la gente volvía a él. Al principio era un gesto de pánico, después se volvió costumbre. Y un día, nadie necesitó explicar por qué el oro era refugio. Simplemente se acepta como un hecho. Hoy estamos viendo el principio de ese mismo proceso con Bitcoin. Un patrón que se repite hasta que deja de parecer una novedad y se convierte en la norma. Es un juego que nadie diseñó, pero que todos estamos obligados a jugar. Porque cuando la confianza se fragmenta, la única constante es la búsqueda de un refugio que no dependa de promesas políticas. Quizá dentro de una década, el concepto de oro digital no sea discutido en conferencias. Será simplemente aceptado como una verdad evidente. La pregunta no es si Bitcoin puede competir con el oro. La pregunta es cuánto tiempo le tomará convertirse en una parte esencial de cualquier portafolio defensivo. Porque cada nuevo ETF, cada nuevo gestor que lo adopta, es un paso más en esa dirección. Lo que antes era impensable, hoy es una tendencia que ningún inversionista serio puede ignorar. Los mismos analistas que se burlaban de su volatilidad, hoy estudian sus ciclos con respeto. Y esa transformación no ocurre porque Bitcoin haya cambiado su esencia, ocurre porque el mundo se volvió más inestable. Y en un contexto donde la confianza se erosiona, la escasez programada se convierte en una propuesta difícil de rechazar. No estoy diciendo que el oro vaya a perder su valor, para nada. Sigue siendo un pilar en cualquier portafolio que busque equilibrio. Pero en un mundo donde la velocidad importa, donde la liquidez es indispensable y donde la transparencia es un requisito, Bitcoin ofrece una respuesta que el oro no puede igualar. Eso no significa que va a reemplazarlo, significa que puede coexistir y que juntos construyen una defensa más robusta contra la erosión silenciosa del poder adquisitivo. Para finalizar, hágase esta pregunta. Si en los próximos años las tensiones geopolíticas aumentan y la confianza en las monedas fiat disminuye, ¿qué activos estarán mejor preparados para absorber ese éxodo de capital? El futuro del refugio de valor ya no es binario. No se trata de elegir entre el oro o Bitcoin. Se trata de entender que ambos responden a la misma necesidad humana, la de proteger lo que tanto cuesta construir. Y si algo demostró la última década, es que Bitcoin ya no es un experimento, es una respuesta. Quizá dentro de unos años, nadie necesite explicar por qué Bitcoin es considerado el nuevo oro digital. Simplemente será evidente. Y cuando ese momento llegue, los que se adelantaron no serán vistos como visionarios. Serán recordados como aquellos que entendieron la simple verdad de que la confianza es el recurso más escaso de todos.